y versículo 7. Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Esto lo puedes aplicar en asuntos naturales como en asuntos espirituales. Recuerda que nuestro Dios nos puso bajo un nuevo pacto, y este pacto contiene hechos y promesas. Cada promesa que tenga su condición necesitas cumplirla para que la promesa sea tuya. Los hechos solamente se reciben por fe, pero las promesas se tiene que cumplir la condición o el requisito. Y estas son promesas de Dios. De manera que el que no pide no recibe, el que no busca no halla, y al que no se le llama, no, el que no llama no se le abrirá. Son condiciones del reino de los cielos. Pero hermano, estamos contentos por esto, porque Dios está con nosotros y sigue tratando en nuestras vidas y sigue mostrándonos cosas. La guerra contra los hijos de Dios se ha incrementado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu nos revela los secretos escondidos de nuestro corazón. Es tu Espíritu el que conoce nuestro interior, que conoce nuestros pensamientos y que sabe lo que necesitamos escuchar para poder ser transformados, tocados, liberados y restaurados. Por tu Espíritu que nos guía a toda verdad, hoy recibimos de parte de ti espíritu de revelación, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia espiritual, para que te glorifiques a través de tu consejo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Estaremos hablando de los espíritus que nos influyen. Estamos bajo la continua influencia espiritual del reino de Dios y el reino del maligno. Estas actividades espirituales tienen la capacidad para influir en nuestra manera de pensar, de hablar y de tomar decisiones. Isaías 31:3. Todo el mundo natural está influenciado por el espiritual, y todo lo que se ve es reflejo de lo que espiritualmente está detrás. Lo que se ve es hecho de lo que no se ve, dice Hebreos 11:3. Si observamos cuidadosamente, nos daremos cuenta de esta realidad. Lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de su creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmo 19:1. Cuando Dios influye en los pensamientos del hombre, lo guía a la verdad de las Escrituras y lo hace glorificar a Cristo. El Señor dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Juan 16:13-14. El glorificar, honrar, alabar, adorar a Cristo y vivir en su verdad con toda sinceridad de corazón muestra la influencia del Espíritu de Dios en nosotros. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3 y Mateo 7:21-23. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en todo y por medio de su palabra reconcilia al hombre con Dios, edifica y reconcilia al hombre con Dios. El Señor dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Mateo 12:30. En esta declaración identificamos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Todo lo que glorifica a Cristo y obra para la edificación de su iglesia viene directo de su Espíritu. Pero todo aquello que va contra Cristo, su obra y su palabra, viene directo del diablo. En las siguientes escrituras vemos claramente que los comportamientos en los creyentes se deben a las influencias espirituales. Si entre ustedes hay alguno que se cree sabio y entendido, que lo demuestre con su buen comportamiento en humildad y sabiduría de Dios. Pero si ustedes dejan que los celos y las contiendas les llenen el corazón, están bajo engaño, pues estas actitudes les enceguecen para no ver la verdad. Porque este comportamiento muestra que esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Pues donde hay celos y contiendas, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y humildes. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Santiago 3, 13 al 18 y Efesios 2, 1 al 4. Por estas escrituras vemos claramente qué influencia espiritual está sobre el mundo, la ciudad, la iglesia, nuestra casa y nuestra propia persona. El pensar, el hablar y el hacer de la gente y de la iglesia muestra la influencia espiritual que está detrás. De modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones, dijo Jesús, Mateo 7:20. Cuando somos influenciados por Dios, nuestro comportamiento muestra esa realidad, como lo menciona Santiago. Porque los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura. Y además son pacíficos, bondadosos y humildes. Son también compasivos, imparciales y sinceros. Y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Santiago 3, 13 al 18. Sin embargo, cuando los creyentes son influenciados por el maligno, sus pensamientos, palabras y acciones también lo demuestran, como está escrito. Pero si ustedes dejan que los celos y las contiendas les llenen el corazón, están bajo engaño, pues estas actitudes les bloquean para no ver la verdad. Porque este comportamiento muestra que esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Pues donde hay celos y contiendas, hay también desorden y toda clase de maldad. Santiago 3, 13 al 16. La Escritura dice, ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Seguirán espíritus engañadores y enseñanzas que provienen de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Estos espíritus influyen en la manera de pensar de los creyentes para desviar su atención y ocupación de las cosas de Dios para ocuparse en las cosas de este mundo. La Escritura dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Primera de Juan 2, 15, 17. En estos versículos se demuestra que el mundo es un sistema gobernado por los pensamientos y sentimientos de la naturaleza humana del hombre. En 1 de Juan 5:19, la Escritura nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así que todo creyente que se enfría y deja de servir al Señor está bajo la influencia del maligno. Pues la Escritura dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con espíritu ferviente. Romanos 12:11. Recordemos lo dicho por el Señor, el que no está conmigo,
contra mí es, o contra mí está, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Mateo 12:30. Si observamos lo que pensamos, hablamos y hacemos, sabremos si estamos a favor o en contra del Señor, si trabajamos conforme a Él o contra Él. En esto conoceremos las influencias espirituales que nos gobiernan. Amén. El Señor, hermano, habla a su pueblo, el cual somos nosotros, en Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3, y dice de la siguiente manera: hay de los hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descansar, para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Claramente nos dice que los hijos de Dios pueden ser influenciados por cubiertas espirituales, que no es su Espíritu Santo. Y que estas cubiertas espirituales, hermano, claramente nos llevarán a amarnos a nosotros mismos más que a Dios, a amar al mundo y amar todo lo que el mundo ofrece. El mundo en estas escrituras, hermano, es Egipto, y Faraón es el diablo. Por eso dice aquí: se aparta para descender al mundo, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del diablo y poner su esperanza en la sombra del mundo. Pero la fuerza del diablo se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra del mundo en confusión. Hermano, urgente, urgentísimo, que todo verdadero creyente tenga un conocimiento profundo de lo que son las influencias espirituales sobre nuestras vidas. Porque todo lo espiritual tiene influencia sobre lo natural. Leamos lo que dice, hermano, Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice así. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién guió a Jesús? Hago una pregunta, iglesia. ¿Quién guió a Jesús? El Espíritu Santo. Allá iba a ser tentado, allá iba a enfrentarse al diablo, y ahí al diablo saldría avergonzado. ¿Recuerdas, hermano, la historia del endemoniado gadareno? Dice que a este hombre le impulsaban, le influenciaban los espíritus demoníacos en sus pensamientos, en sus deseos y en sus impulsos. Dice que andaba desnudo, gritando día y noche, y se golpeaba con piedras, y su habitación era en los sepulcros. Y ya habían muchas veces los aldeanos apresado a este hombre, puestole cadenas en sus manos y en sus pies, y los había hecho pedazos. Cuando el Señor viene y se enfrenta a estos espíritus, que eran varios dentro de este hombre, lo reconocieron inmediatamente. Hicieron que se postrara el hombre delante de Jesús, y ellos declararon: Jesús, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor les decía: ¿cuál es tu nombre? Y el espíritu dijo: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Pero aquí el énfasis es: ¿qué causa un espíritu en los pensamientos, en las actitudes, en las palabras, en las acciones de uno que cree? Es una muy bonita mentira lo que vas a oír de mi boca ahorita. Pensar, los hijos de Dios, que todo lo que viene a sus pensamientos, a sus emociones y a sus decisiones viene del Espíritu de Dios. Es una hermosa, muy bonita mentira. Porque, hermano, debemos de entender que el Espíritu Santo ejerce influencia sobre nosotros, pero también los espíritus demoníacos influencian nuestras vidas, ponen pensamientos. Hermano, tú y yo hemos discernido, los que son honestos me van a responder. Hermano, tú y yo hemos discernido que el diablo
ha puesto pensamientos suyos en nuestra mente, que ha puesto sentimientos y nos ha hecho actuar de maneras precipitadas y hemos sido enredados en sus trampas y hemos caído en sus pecados. Hermano, aunque tú no digas amén, de todas maneras te ocurre lo mismo. Porque esto es en todos, hermano. No hay excepción de ninguno. Absolutamente todos, desde el niño que recién nace hasta el anciano de días a punto de morir. Si no se da cuenta de que el mundo espiritual tiene influencia total sobre el mundo natural, vivirá como que si nada está pasando. Atribuyéndole, hay algunos hermanos cristianos que si pecan, le atribuyen a Dios el pecado. Pues Dios me permitió pecar, ha de ser su voluntad. No, en serio, así piensan. ¿Ah? Hermano, cuando uno es tentado, dice el Señor, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado de esas debilidades carnales que cada uno de nosotros tenemos. Hablo con los sinceros. ¿Cuántas debilidades carnales tienes? Gracias por contestar. Y los que no contestaron están llenos también de debilidades. Porque hermano, esto es en todos. Esto no nada más aplica a uno. Dice, no, cuando eres tentado es que hay una debilidad carnal en ti, que no está gobernada por el Espíritu Santo, sino por el enemigo. Si leemos, hermano, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, hermano, no hay manera de que podamos esconder la verdad o podemos rechazarla, pero no negarla. Lo que dice, hermano, Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 3. Habla con los cristianos. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero observa el versículo 2 y el 3. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, o en los hijos que andan en desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Voy a hablar otra vez con los sinceros. ¿Cuántos hermanos disciernen cuando andan en el Espíritu de Dios? ¿Y cuántos disciernen cuando andan en la carne? 2 o 3, está bien, con eso nos damos. Pero aquí claramente dice, hermano, que cuando tú y cuando yo, ¿verdad?, andamos conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, le damos derecho legal al príncipe del poder de los aires para que opere sobre nosotros. Si tú quieres negar esa verdad, es un asunto tuyo. Pero en cuanto más pronto lo aceptes, mejor. ¿Por qué? Porque no toda influencia viene del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. Si así fuera, hermano, todititito, sin excepción de ninguno, anduviéramos fervientes en el Espíritu. Hermano, todos estaríamos adorando, glorificando a Dios, exaltando a Dios, llenos del poder, de la autoridad y de la revelación de su Espíritu. Pero no estamos ahí, hermano. No todos estamos ahí. Y si no todos estamos ahí, ¿será porque Dios se ha alejado de nosotros? Dios no se aleja de nosotros, tú te alejas de Él. Él prometió diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros, hermano, no estamos con Él. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Dice, vuélvanse a Dios y Dios se volverá a ustedes. Vuélvanse a Dios y Dios se volverá a ustedes. Los hijos de Dios tienen un día que revelárseles, abrirse el entendimiento que el diablo tiene total derecho sobre los hijos de Dios cuando estos andan obedeciendo las pasiones desordenadas y los malos deseos de su carne. Un día te tiene que resplandecer eso. Porque el diablo no tiene ningún derecho legal sobre ningún hijo de Dios cuando éste anda en el Espíritu. Pero cuando anda en la carne, ya lo leímos. Cuando nosotros andamos conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, le damos acceso directo a que este Espíritu opere sobre nosotros. El Espíritu de la potestad de los aires o del poder de los aires. Y dice que nos hace estar en desobediencia.
nos hace andar en desobediencia. Pero nosotros podemos darnos cuenta qué espíritu nos influencia o nos influye por nuestro comportamiento. Escucha bien. No te dejes de ilumbrar por aquel que habla mucho de Dios. Todos podemos hablar de Dios, hasta el diablo mismo. Observa su carácter. Observa su comportamiento. Porque por sus frutos lo conocerás. Por su carácter demostrará realmente quién lo está influenciando. Y aquí, hermano, en su palabra, el Señor nos dice, si alguno de nosotros se cree sabio y entendido, que lo demuestre pues con su buen comportamiento, en humildad y sabiduría de Dios. Pero si ustedes dejan que los celos y las contiendas les llenen el corazón, están bajo engaño, pues estas actitudes les enceguecen para no ver la verdad. Porque este comportamiento muestra que esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Alaben a los hijos de Dios, a Dios si pueden. Pero hermano, es que esta es la verdad. Yo le digo a mi esposa, la Biblia habla preguntas o habla cuestiones, pero ella misma se responde. No necesita tu mente ni la mía. Si la palabra de Dios te responde las preguntas que tú te haces, en realidad lo hará. En realidad lo hace, mejor dicho. Entonces, hermano, yo me puedo creer. El otro día yo te decía, a mí de nada me sirve ser pastor. De nada me sirve adorar y cantar, interceder. Porque al final hay alguien que vive conmigo. Y es mi esposa. Y ella se da cuenta inmediatamente cuando ando bajo la influencia espiritual demoníaca o bajo la influencia del Espíritu de Dios. No hay manera de engañarla, hermano. ¿Por qué? Porque si me está influenciando el Espíritu de Dios, también lo demostraré en mis comportamientos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermano, si el Espíritu de Dios me está influenciando, claramente se verán estas características sobre mi vida. Porque los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura. Pero ¿cuántos de nosotros estamos atestados de pensamientos pervertidos, deseos pervertidos? Hablamos palabras pervertidas. Tenemos, hermano, acciones pervertidas. No me digas que es el Espíritu de Dios influyéndote. Porque si aceptas esa mentira, estás totalmente ciego. Si es el Espíritu de Dios es santo. Dije, es santo. Así es de que si el Espíritu de Dios en verdad está influenciando mis pensamientos serán limpios. Mis palabras serán limpias. Mis deseos serán limpios. Y mis acciones serán limpias también. Dice, hermano, la carta de Tito, capítulo 1 y versículo 15. Tito está después de 2 de Timoteo. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No, Dios me habló. No, hombre, tengo una comunión con Dios, hermano, y los pensamientos bien pervertidos, ¿verdad? Y las palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Y llenos de celos, de contiendas, de amarguras y de resentimientos. Pero Dios nos está hablando. Te voy a decir que Dios te está hablando. Tiene otro nombre. Se llama el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Dice, porque el Dios de este siglo ha enceguecido la mente para que tú no creas a lo que Dios dice. Pero si en realidad soy honesto y me abro delante de la única palabra que puede alumbrar mi interior, porque lámpara a nuestros pies debe de ser la palabra y lumbrera nuestro camino. Entonces, si soy honesto conmigo mismo, me veo ante la luz de esta palabra. Y al verme hasta la luz de esta palabra, observo que esta palabra me alumbra. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan primeramente ante todo una vida pura, una vida santa.
Hermano, esto es de esta manera. Pero cuando no es Dios, todo se vuelve en contra de Dios. Hermano, hablo otra vez con los honestos. ¿Cómo está tu vida de pensamiento? ¿Te gobiernan más los pensamientos puros o los impuros? Si quieres, no hables tu boca esta vez, no te vayas a declarar. No te vayas a descubrir delante de los hermanos y te empiecen a picar. Mira lo que perverso. Hermano, te informo para que no te sientas inferior o mayor. Todititito, somos perversos en algún área. Estamos corrompidos en algún área de nuestra carne, de nuestra vida. Pero cuando aceptamos y entonces me veo a la luz de la palabra, tengo malos pensamientos, tengo malos deseos, me gobierna la perversión, me gobierna la maldad, la contaminación. Debo de aceptar que no estoy siendo guiado bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, sino bajo la influencia de un espíritu impuro. ¿Sabes por qué se llaman espíritus impuros o inmundos? Porque son sucios o son cochinos, como tú le quieras decir. Donde está un espíritu, ahí ensucia, ahí corrompe, ahí mancha, porque son espíritus sucios. Pero el Espíritu es santo, o el Espíritu de Dios. Y si en verdad está, hermano, el Espíritu Santo influenciando nuestros pensamientos, nuestra vida de pensamiento será pura. Nuestras palabras, por consiguiente, serán igual. Y nuestras acciones las moverá el Espíritu de Dios. Además dice que son pacíficos. O sea, entra en la dimensión de la palabra que dice: en cuanto de ustedes dependa, esténse en paz con todos los hombres. Porque hay en ocasiones, hermanos, que nosotros procuramos la paz con alguien, pero ese alguien no la quiere. Ahí ya no somos responsables. Nosotros estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Buscad la paz entre todos. Pero no andes queriendo tener paz con tu enemigo, porque ahí andas mal. Solamente la paz con aquellos que buscan la paz en Cristo, la paz en Dios. Entonces soy pacífico para con mis hermanos, soy pacífico para con el mundo, pero soy agresivo contra el diablo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan, dice la palabra del Señor. Entonces debo de ser, hermano, pacífico, procurar la paz, pero no con mis enemigos. Con nuestros enemigos tenemos guerra continua. Además dice que se va a mostrar el carácter de la bondad y de la humildad. Vamos a ser bondadosos y humildes. Hermanos, si algo realmente impide que la revelación de la palabra de Dios se muestre en nuestra vida, es la rebelión, es la terquedad, es la soberbia y el orgullo. Porque no hay cristiano orgulloso, escucha bien, y soberbio, que por más que vaya a clases de teología, puede entender la revelación de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes, mas resiste a los soberbios. Es decir, a los humildes se les revela lo que está escrito en su pacto. Y lo vamos a leer. Ahí dice en Salmos capítulo 25 y versículo 14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así es de que todo cristiano que realmente quiere entender como Dios mismo entiende su palabra, tiene que entender que debe de resistir la soberbia, el orgullo, la terquedad y la rebelión. Porque mientras estas cosas estén, le tiene derecho el diablo de estarle agregando más mentiras a su vida. Y esto es tan serio, hermano, porque necesitamos ser alumbrados por la luz de la palabra de Dios. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz del mundo es Jesús, es su palabra. No es lo que dice el hombre, ni es lo que dice el diablo. Todo lo que viene del hombre y del diablo es oscuridad para los hijos de Dios. Solo lo que viene de Dios, Dios es luz. Y todo lo que emana de Dios es luz para ti y para mí. Cuando Dios nos habla, su palabra viene en forma de luz, que es lo mismo que revelación. Y entonces nos alumbra el entendimiento.
Está escrito, hermano, en Lucas capítulo 24, versículo 45, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién es el que abre el entendimiento? El instituto bíblico. La teología. Años y años de ser teólogo no te sirve de nada si no tienes humildad en tu corazón. Si la humildad en tu corazón no la tienes, de nada te sirve la teología. Torcerás todas las cosas. Porque lo único que puede realmente dar claridad en las escrituras es los que temen al Señor. A ellos dice, les daré a conocer mi pacto. A ellos les revelaré mi palabra. Ante ellos me mostraré y les daré a conocer todas las cosas. Luego dice que si de verdad Dios está influyendo en mis pensamientos y en mi vida, también seré compasivo. Oh, yo he notado, hermano, cuando pierdo la compasión. ¿Cuántos pierden la compasión de vez en cuando? Pensaba que nada más yo. Nos volvemos, ¿cómo se dice la palabra contraria a compasivo? Duro, incomprensibles, como tú le quieras llamar, la idea es esa, tú me entiendes, ¿verdad? Pero hermano, perdemos la compasión. Y también dice que somos imparciales, o sea que no tenemos favoritos en la iglesia. Aquel pastor es mi favorito, a este no. Si realmente el Espíritu de Dios está obrando en ti, tendrás discernimiento, pero no tendrás preferitismo. Eso, favoritismo. Tendrás alguien en quien pondrás tus ojos, y ese se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Pero dice aquí que hacemos las cosas imparciales. Porque alguien, hermano, en esta iglesia, yo he tratado de ser imparcial en todo lo que tengo discernimiento. Es decir, a veces he invitado a mi esposa a predicar aquí en este púlpito. Algunos dicen, porque es la esposa. No, hermano, no es porque es mi esposa. Es porque yo sé que carga palabra para edificar a la iglesia. No es porque nada tiene que ver ¿cómo se dice? Parentesco con ella. Nada. Si yo supiera que ella no carga nada de Dios, a lo mejor le diría, siéntate allá hasta atrás en la esquina y recibe. Pero yo sé lo que carga de Dios mi esposa. Y le he dicho, tú tienes algo de Dios para edificar al pueblo de Dios. Pero alguien puede decir, no es cierto, me está hablando porque es su esposa. Como que si estoy echando mentiras aquí en el púlpito. Hermanos, los que han oído predicar a mi esposa saben y pueden confirmar lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo. Entonces, si realmente, hermano, el Espíritu de Dios te está influenciando en tu manera de pensar, vas a ser imparcial, no vas a hacer grupitos en la iglesia. No vas a andar con estos sí y con estos no. Vas a trabajar, hermano, por la unidad de la iglesia. En el Espíritu del Señor para traer unidad a la iglesia. No vas a ser imparcial. Porque si eres parcial, el espíritu demoníaco te está influenciando la mente y el corazón. Además dice que si el Espíritu de Dios influencia mi vida, voy a ser sincero. Todavía hay muchos cristianos mentirosos. Todavía se mienten a sí mismos, por eso les es fácil mentir a los demás. ¿Cómo va a ser posible que el Espíritu de verdad, si te está influenciando, vas a permanecer en la mentira? No hay posibilidad alguna, hermano. Porque el Espíritu de verdad, cuando influencia tus pensamientos y tu corazón, eres verdadero, eres honesto, eres íntegro. Pero si no, hermano, es el espíritu demoníaco. Muchos cristianos tienen esta hermosa mentira clavada en su cabeza. Que Dios está obligado a protegerlos independientemente que ellos anden descuidados en su vida espiritual. Ojalá y no se te vaya a olvidar lo que vas a oír. Antes de la caída de Adán y Eva, ¿cuál era la postura de Adán y Eva? ¿No eran humildes? Te pregunto. ¿No eran humildes? ¿No eran puros? ¿No eran santos? ¿No eran rectos? ¿Les sirvió de algo que el diablo no los engañara?
Quiero decir, ¿eso les sirvió en algo para que el diablo no los engañara? Para nada, hermano. Lo único que les hacía estar protegidos contra el diablo es que ellos estuvieran guardando el mandamiento que Dios le dio. De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasó cuando comieron? Le entregaron el derecho legal al diablo. Y Dios, hermano, respeta las leyes con las que se gobierna el mundo natural. ¿Crees que Dios pudo haber impedido que Eva fuera engañada y comiera del fruto? ¿Por qué Dios no actuó para detener a Eva? Porque, hermano, cuando tú y yo nos obstinamos en desobedecer lo que sabemos que no debemos desobedecer, Dios nos va entonces a dejar que tomemos decisiones voluntarias. ¿No fue la desobediencia a la ley de Dios que le dio derecho al diablo? Nada más uno quiere contestar. Mira, hermano, Dios no te va a guardar, entiéndelo, entiéndelo. Dios no te va a guardar si tú andas pecando. Dios no te va a guardar si andas de compañero con el diablo. Porque si no eres a favor de Cristo, contra Él eres. Y si con Cristo no edificas, tú mismo destruyes. Hermano, es muy fácil declarar el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú puedes grabártelo de memoria, puedes declararlo, cantarlo, intercederlo, pero si andas en amistad con el pecado, andas siendo influenciado por el diablo. Porque, hermano, declarar citas bíblicas es muy fácil, ¿sí o no? Sí. Pero entender cómo trabaja el reino espiritual es lo que importa aquí. Por eso te decía, por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y por el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero no solo cayó en esa desgracia el hombre, sino que hay mandamientos o declaraciones de la palabra como esta. Mira, Romanos capítulo 6. Lee conmigo Romanos capítulo 6 o escúchalo. Dice aquí en el capítulo 6 y versículo 16, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Otra vez, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nos hacemos esclavos de quien obedecemos. ¿Sí o no? Sí. Aquí está escrito, hermano, en Primera de Pedro. También léelo conmigo. Déjame ver si es Primera de Pedro. Si no, segunda, pero ahí andamos. No, es Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 19 al 21. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Observa lo que sigue. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí o no? ¿Quién venció a Adán y a Eva? El diablo. Y aquí dice que se hicieron esclavos no solo del pecado, pero sino también del diablo. Y esto, hermano, lo podemos comprobar con la siguiente escritura. Dice aquí, hermano, que el hermano de Abel, hermano, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, 11 y 12, dice, porque este es el mensaje que habemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era? Pues que no era de Adán y Eva. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí dice que era del maligno. Y dice, ¿por qué? Dice, ¿y por qué causa? Y mató a su hermano, dice. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas.
y las de su hermano justas. Eran hijos de unos mismos padres, pero dentro del corazón de los dos hijos había algo que los diferenciaba. Claramente aquí podemos ver lo que dice en esa misma carta. Pásate al verso 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De quiénes son los que practican el pecado? Son del diablo, no de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, si practicamos el pecado, le damos derecho legal al diablo de que nos influencie. Sí, puedes ser tú verdadero creyente, puedes ser verdadero hijo o hija de Dios, no importa. Adán y Eva eran hijos de Dios antes de pecar. Pero en cuanto obedecieron al diablo y desobedecieron a Dios, el diablo tuvo derecho de influenciarlos. Y entonces todo el gobierno que Dios le había dado a Adán fue transferido al rey de las tinieblas. Y esto también está escrito. Recuerda, hermano, en Lucas, vamos al Evangelio de San Lucas. Dice, en la tentación que el Señor recibió de parte de Satanás. Lucas, capítulo 4. En el versículo 5, 6 y 7. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Tú y yo hemos sido testigos de muchos ministros del Señor, de muchos cantantes y músicos del Señor, que el diablo viene a tirarles estas ofertas y las aceptan. Porque, hermano, cuando estos músicos o cantores o ministros se paran ante plataformas digitales, ante las redes sociales, es la oportunidad que tienen para hablar contra el pecado, contra la carne, contra el diablo y contra la muerte, pero no hacen eso. Mejor nada más dicen gloria a Dios por este premio. Imagínate que yo estoy aquí, hermano, entreteniéndote y diciendo cosas bonitas que nada tiene que ver con glorificar a Dios y su palabra. Pero ellos, hermanos, dándoles Dios la oportunidad de tener influencia sobre masas de gente, en vez de ocupar o tomar la oportunidad para en ese momento hablar de que hay un infierno, hablar de que hay una condenación, hablar de que no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Los escuchas hablar contra esas cosas? ¿Puedes decir que entonces están glorificando a Dios o están glorificando al maligno? Porque, hermano, fuimos llamados para testificar contra nuestros enemigos y para testificar que Cristo los venció a todos en la cruz, en su sepultura y en su resurrección. Así es de que cristiano o predicador que no habla contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra la muerte y contra el diablo, tiene negocios con el diablo. Sigue medio criminal, ¿verdad? Pero es cierto, hermano. Puede que ahorita no lo aceptes, pero lo vas a aceptar después. Porque, hermano, cuando no somos a favor de Cristo, somos contra Cristo. Y entonces, hermano, nosotros estamos creyendo en unas promesas falsas. A mí no me gusta ser engañado. Quiero estar seguro si la voy a hacer o no la voy a hacer. Pero el Señor dice también en su palabra, hermano, ahí en la carta de Timoteo, y es en la, déjame ver, a ver a qué hora llego. Primera de Timoteo, es segunda de Timoteo. Capítulo 2 y versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, o sea, por Él, ¿verdad? Y con Él,
también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué hacemos con estas palabras, hermano? Las ignoramos, las escondemos o nos enfrentamos a ellas. Porque si yo en verdad quiero una vida de resurrección después de que yo muera, debo de morir a la carne, debo de morir al pecado, debo de morir al mundo y vivir mi vida para Dios. Por eso dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. No, pues que yo estoy esperando entrar al reino de Dios. Bueno, pues esta es la condición. ¿Ah? Porque solamente los que sufran por mantener la verdad de Cristo, solamente los que sufran persecución por afirmarse en su palabra y no negarlo en ninguna forma, ellos son los que sufren por Cristo, y si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Hay unos cristianos que ni quieren sufrir nada por Cristo. Te lo digo antes de que suceda para que no te sorprenda. No entrarás al reino de Dios. Pero hermano, ¿qué sufrimiento nos espera? Hermano, este sufrimiento es para matar lo que nos estorba, nuestra relación con Cristo. Porque está hablando de matar nuestra carne, de morir a nuestra carne, de morir a los deseos de este mundo, para que podamos vivir y habitar en su presencia y disfrutar de las glorias de su reino aquí y ahora. Yo no estoy esperando disfrutar el reino de Dios. Si el Rey está dentro de mi corazón y me someto a sus leyes, Él me hace participar de las obras gloriosas de su reino. Pero luego dice, si le negaremos, Él también nos negará. ¿Cómo se le niega? Es muy fácil no negar a Dios con las palabras, pero con los hechos de estarlo negando todos los días. Por eso dice la palabra en Tito, capítulo 1, versículo 16, que ya leímos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y si le negaremos, Él va a decir, me negaste, pero eres mi hija, eres mi hijo. Pásale. ¿Esto es así? Casi nadie dice amén y no y sí, hermano. Pero esto es así, hermano. Porque Dios gobierna el universo y su iglesia aquí en la tierra por medio de sus leyes. Pero si su iglesia no se somete a sus leyes, el rey no tiene derecho legal de gobernar sobre su iglesia, ni de operar como rey sobre su iglesia. Podemos decir, tú eres rey de reyes y señor de señores con nuestra boca, pero no aceptar su gobierno porque no estamos sometidos a sus leyes. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Te estoy siendo bien regañado. No te sientas regañado, hermano. Si te cae el saco, póntelo muy bien, porque es para tu bien. Pero hermano, con nuestros hechos lo podemos negar. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero el diablo les hace ver el versículo 13 a muchos cristianos y los engaña. No te preocupes. Si tú eres infiel, Él permanece fiel. Como diciéndoles, no te preocupes si pecas. Si con tu testimonio lo niegas, no. Él dice que es tu Padre, que todo está bien. Así que vamos nosotros a creer. ¿Qué es más fácil creer, iglesia? Le voy a pedir a nuestra hermana de la alabanza que venga a ministrar un canto. ¿Qué es más fácil creer? Las palabras que leímos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O si sufrimos, también reinaremos con Él. O si le negáramos, Él también nos negará. O si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuál es lo que se acomoda mejor a nuestro corazón? En el último, yo he oído cantidad de cristianos que dicen, yo soy infiel, pero Él permanece fiel. Como diciendo, no importa lo que yo haga, no importa si le honro o le deshonro, su fidelidad permanece conmigo. Hermanos, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios, hermano, porque nuestro Dios nos ama y nos quiere hacer partícipes de las glorias de su reino, hermano, de las glorias de su bondad y de las glorias de su misericordia. Tengamos en cuenta, mis hermanos, que Dios es amor y que lo que habla para nosotros es como advertencia para librarnos del engaño y entonces tener encuentros reales con su presencia, con su espíritu, cuando en realidad tenemos encuentros verdaderos con Dios.
entonces ocurre la transformación en nuestras vidas. Nuestros pensamientos son renovados. Comenzamos a hablar conforme a Dios, a dirigirnos conforme a Él y a obrar conforme a Él. La guerra se incrementará contra los cristianos, espiritualmente hablando. Y solamente aquellos que se interesan en investigar cuáles son los derechos que se le conceden a Dios y al enemigo para que obre sobre nosotros, van a tener discernimiento hasta el final. Ni el diablo puede operar sobre un cristiano nada más porque le da la gana, pero tampoco Dios lo hará. No forzará nada en ti, ni te obligará a la obediencia si tú voluntariamente no quieres obedecer. O si a mí no me interesa obedecer, Él no me forzará a obedecer, porque respeta mi libre decisión. Pero ni Dios ni el diablo pueden operar sobre nosotros si no les damos derechos para que puedan hacerlo. Y este es el derecho que nuestro Señor declaró en su palabra. Y está escrito por el apóstol Juan, pero hablado por los labios de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, verso 21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y habitaremos con él. Este es el principio sobre el cual Dios opera, y el diablo también. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, le concedemos el derecho legal a nuestro Padre Celestial que venga a habitar en nosotros. Pero cuando guardamos las mentiras que el diablo pone en nuestra mente y en nuestro corazón, le concedemos los derechos para que Él entonces venga a habitar donde Él tiene un derecho: la mentira, la hipocresía, la rebelión, el engaño. Porque donde hay celos y contención, existe toda clase de obra perversa en el corazón de los hijos de Dios. Vamos a unos 5 minutos a volvernos a Dios. Hagamos compromisos con Él. Aumentemos nuestros compromisos con Él, porque este año no será mejor a menos que tengamos un mayor compromiso con Él. Estamos en la primera semana del año, donde tus primicias tienen que ser las más importantes para Dios. Ofrecer más y más a Dios tu tiempo. En ayudarnos, Señor.
Celestial. Creemos en el poder y la gloria de tu Santo Espíritu. Hoy nos levantamos creyendo en tu poder, Padre, y en la autoridad espiritual que a cada uno de tus hijos nos has dado. Tu palabra declara que nos has dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Cada uno de tus hijos y de tus hijas cargan esa autoridad, por lo cual hoy, bajo la autoridad de tu Santo Espíritu, que sean destruidas las cubiertas que no provinieron de tu santa presencia. Se destruya toda cubierta demoníaca sobre la mente, sobre el corazón, sobre el cuerpo, el alma de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Sean destruidas todas las obras de nuestro enemigo. Sean destruidas todas las operaciones demoníacas contra cada uno de nosotros. Por tu poder se ha sometido cada espíritu que no provino de ti. Se ha sometido a tu gobierno, a tu poder y tu autoridad, Señor Jesucristo. Porque tú los has vencido, porque tú destruiste públicamente su gobierno y autoridad, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo cual, hoy se deshacen por tu poder y por tu autoridad todas las cosas que no vinieron de tu presencia. Sean totalmente destruidas, sean totalmente deshechas, sean totalmente removidas por tu poder, por tu autoridad, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Padre, volvemos a ti. Nos ponemos bajo la cubierta de tu Espíritu, bajo la guianza de tu Espíritu, bajo la verdad de tu palabra. Vuélvenos a ti, Padre, y nos volveremos. Haznos creer que la victoria está en ti y que no importa qué tanto espacio hayamos cedido a nuestro enemigo, lo podemos recuperar, porque la ley de tu palabra dice que si confesamos